Buenas noches, señores estudiantes. Si me pueden escuchar, me confirman, por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí se le escucha. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para que puedan ingresar los demás Buenas noches, ingeniero. y nos damos inicio, ¿de acuerdo?
Buenas noches, señores estudiantes. Si me escuchan, me confirman, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Me confirman si me pueden visualizar la pantalla, por favor. Si se puede visualizar la pantalla, por favor. Ingeniero. Bienvenidos, señores estudiantes, a la 15ª semana. La temática que vamos a tratar en la semana es las cuentas de gestión o de resultados. Las cuentas que son del ingreso y de egresos, ¿no? Para aquello vamos a ver las cuentas de egresos, ingresos, tipos de ingresos, también egresos, diferencia entre ingresos y egresos, la determinación del resultado, ¿no? Su objetivo es determinar la utilidad o la pérdida neta del ejercicio económico mediante el registro, la clasificación y la confrontación sistemática de los ingresos generados y los egresos incurridos, ¿no? No es otra cosa más que el estado de resultados, la temática que vamos a revisar el día de hoy. Es que está conformado prácticamente todos los ingresos que generan a nivel empresarial o a nivel personal de igual manera, y también todos los costos que vienen incurridos en aquello para la fabricación o el comercio de dicho bien o servicio. Y luego vendría la conformación de todos los que es egresos o gastos también determinados. Y como un resultado vendrá a arrojar o a brindar como una utilidad o una pérdida en el ejercicio, ¿no? Las cuentas de gestión, también llamadas los ingresos y gastos, ¿no? Que es una de las cuentas primordiales que participan dentro de la estructura del estado de resultados. Para aquello tenemos las cuentas de gestión. Obviamente los estados financieros se lo realiza de manera mensual. También podemos realizar de manera trimestral, de manera semestral o anual. En este caso, prácticamente en la barra nos vemos que eh, un estado de resultados se lo va a realizar del 1 de enero al 31 de diciembre, o es decir, un periodo fiscal, ¿no? Una vez más que se dé inicio a la elaboración del estado de resultados, tenemos que tener en cuenta desde las cuentas que participan en el balance de comprobación ajustado o balance de comprobación. Desde allí podemos ya nosotros determinar las cuentas, las que participan en el estado de resultados o en el estado de situación financiera, ¿no? También todas las operaciones económicas son registradas de acuerdo a la relación del desempeño de la institución dentro de un periodo específico, ¿no? Cuyo objetivo principal conlleva a medir el desempeño, los ingresos menos los egresos, obviamente tenemos la utilidad o la pérdida neta, ¿no? También determina el resultado económico del ejercicio fiscal mediante el registro, la clasificación de las cuentas de un orden cronológico frente a los gastos o ingresos generados dentro del periodo. Aquí tenemos prácticamente cómo se clasifican los ingresos. Eh, los ingresos son todos los recursos que se perciben. La entidad eh, siempre van registrados por su naturaleza y en el haber. eh, la clasificación de los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales. ¿Por qué se determina que son operacionales? Es decir, que son todos los ingresos que de la razón de ser la institución en todas las entidades
sean de producción, de comercio o de servicios, prácticamente tienen una razón social por la cual generan mayor participación de ingresos, entonces ellos vienen a la conformación de ingresos operacionales. Los ingresos no operacionales es decir, que son ingresos también denominados, son otros ingresos o extra, ingresos extras que de acuerdo a la participación de la empresa donde tengan los fondos o también por comisiones que ingresen réditos financieros, a ellos se determina como ingresos no operacionales. También podemos citar algunos ejemplos de los ingresos operacionales. Si ponemos prácticamente en las empresas de producción, los ingresos operacionales vendría a ser los ingresos por ventas de productos terminados, si son empresas de producción. Y los ingresos no operacionales vendría a ser prácticamente el dinero en efectivo que tienen dentro de las cuentas de bancos y genera una tasa pasiva. Entonces, los intereses de una tasa pasiva que genera en las cuentas bancarias, entonces son otros ingresos o ingresos no operacionales que no están relacionados con la actividad económica de la empresa. Entonces, allí podemos citar un ejemplo muy práctico en lo que es una empresa de producción. Y así sucesivamente podemos de igual manera hacer un ejemplo con las otras empresas de igual similitud. De pronto alguna inquietud, alguna pregunta, señores estudiantes. Tenemos preguntas, inquietudes, señores estudiantes. Buenas noches, sí. ¿A qué se Buenas refiere la tardes. venta de activos? La venta de activos. Mm, Prácticamente sí. acá el ejemplo que está en la lámina que le estoy presentando hace referencia a una empresa a una empresa comercial, ¿no? Venta de mercaderías que dice. Recuerden que todo lo que posee la empresa comercial son los inventarios y los inventarios vienen a ser las mercaderías, ¿no? Todos los bienes que posee la empresa comercial, ¿no? En este caso podemos poner una empresa de comercial de venta de abastos, donde estaría conformado por diferentes tipos de abastos, ¿no? Eh, Poniendo un ejemplo, una empresa comercial, el TIA, por ejemplo, dentro del TIA tenemos prácticamente productos de víveres de primera necesidad, también tenemos productos de limpieza, y alimentación, de igual manera, tenemos hasta inclusive prendas de vestir. Entonces, dentro de aquello, los ingresos operacionales serán por la venta de la mercadería, ¿no? Porque esa es la razón de ser de las empresas comerciales. Y los ingresos no operacionales vendrían a ser, por ejemplo, ingresos en la misma podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, que la empresa del tía tenga en su caja o a nivel de bancos tenga sus depósitos de igual manera por el concepto de ventas mantenga, por ejemplo, unos $100,000, un ejemplo, en la cuenta bancaria. Entonces, esos $100,000 al transcurrir los 30 días, en el banco hace el cierre mensual y el pago de los intereses a todas las cuentas de ahorro. Entonces, claro que es una tasa pasiva, pero sí genera el interés de unos $100,000, poniendo un ejemplo que ingrese mm, prácticamente unos $500, la tasa pasiva. Entonces, esos $500 vienen a formar parte de los ingresos no operacionales. ¿Por qué razón se llama ingresos no operacionales? Porque no tiene nada que ver con la actividad económica de la empresa, porque la razón de ser la empresa es de la compra y venta de productos o mercaderías. ¿De acuerdo? ¿Si logré hacer comprender o no, señores estudiantes?
¿Estamos claros? ¿Preguntas, inquietudes, señores estudiantes? ¿No hay preguntas? Vamos a continuar ya. Para aquello de igual manera tenemos el ejemplo del registro ya. Una vez la empresa vende mercaderías a contados por un valor de $5,000, como explicábamos en la teoría, prácticamente los ingresos por ventas, todo lo que es ingreso se registrará en el haber, ¿no? Se reconoce un ingreso generado y se aumenta el patrimonio en el haber, ¿no? Eh, Obviamente como ingresa a caja efectivo, de igual manera afectará a caja y ingresará en el debe, ¿no? Y no debe faltar también el valor para registrar o para registrar. De acuerdo al ejemplo, nos da según las ventas de la factura 001, ¿no? Estamos haciendo un registro, recuerden que este es el formato del libro diario, ¿no? Luego tenemos, de la misma manera, tenemos los egresos. Los egresos son todas las salidas que se genera y disminuyen el patrimonio. Por su naturaleza se registran en el debe. Todos los egresos son registrados en el debe, ¿no? También de igual manera se están divididos en lo que son costos y gastos. Eh, ¿Qué comprenden, señores estudiantes, o una diferencia entre costos y gastos? ¿Alguien que le pueda ayudar? Señores estudiantes, una diferencia entre costos y gastos. El costo viene a ser cuánto, o sea, cuánto cuesta fabricar algún artículo para la venta. Los costos serían, y los gastos serían los arriendos, sueldos de los trabajadores. ¿Alguien más que le pueda aportar? Buenas noches, ingeniero. Buenas Yo noches. diría que los costos se pueden recuperar y los gastos ya no, porque salen y no hay devolución de eso. En los costos es para la producción y ahí regresa, pero en los gastos no. De acuerdo. Muy claramente y comparto con los dos criterios de los señores estudiantes. eh, Es muy claro y de identificar los costos, son aquellos valores que son incurridos para la producción o para la comercialización. Recuerden, ¿no? Si hablamos en empresas de producción, nos estaremos hablando de toda la materia prima y todo lo que conlleva para producir dicho bien. Pero si hablamos de nosotros ya a nivel comercial, eh, hablaremos ya los costos de ventas, ¿no? Obviamente la adquisición, eh, también el mantenimiento de dicho producto serán costos que son obviamente recargados al producto final para que pueda y son constados ya en el PVP, en el precio y final de venta, ¿no? Entonces son recuperables como lo manifestaron prácticamente los costos de producir un bien o un servicio, ¿no? Viceversa que un gasto ya no se puede recuperar, eh, ya son prácticamente gastos que generaron al producir o a la comercialización de dicho bien o servicio, y por ende tenemos como ejemplos, por ejemplo, los sueldos
del personal administrativo, también tenemos la publicidad, de igual manera los intereses también financieros pagados a instituciones financieras, ¿no? Se conlleva como gastos, ¿no? También. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? No tenemos preguntas, inquietudes. ¿Estamos claros la diferencia entre costos y gastos? Sí, sí, sí está claro. Gracias. Muy amable. De igual manera tenemos el registro, lo que acabamos de manifestar hace un momento. eh, lo teórico llevamos a la práctica. De igual manera tenemos acá el formato del libro diario. em, Tenemos el gasto arriendo. La dinámica es que siempre va a ir los gastos y los costos registrado en el debe, ¿no? Eso no debemos perderse en cualquier gasto y cualquier costo que identifiquemos como contablemente debe ir registrado en el debe, ¿no? Ese es el reconocimiento principal. También tenemos de igual manera el afecta caja en este caso porque es un pago con efectivo, ¿no? Y también el valor a registrar o para registrar el pago de arriendo, ¿no? De igual manera tenemos una matriz de diagnóstico que hace relación entre ingresos y egresos, ¿no? Dentro de los ingresos tenemos que el impacto directamente se impacta al incremento del patrimonio. eh, Se registra por su naturaleza a la derecha en el haber, cuyo propósito es reflejar la generación de recursos y el éxito de las operaciones a nivel institucional. Y si hablamos de egresos, netamente el impacto es al patrimonio, pero se reduce, ¿no? Si hablamos de egresos. Egresos, gastos y costos, ¿no? Van afectando directamente a la cuenta del patrimonio. El lado del registro de siempre los egresos van a ser en el debe, al lado izquierdo, cuyo propósito es reflejar el consumo de recursos necesarios para operar o vender productos o servicios dentro de una entidad, ¿no? De igual manera quisiéramos que nos interactúen por qué las cuentas de ingresos y gastos eh, son afectadas al estado de situación financiera. Bueno, en cualquier empresa que oferte cualquier servicio o comercialice productos, siempre va a estar en constante circulación, tanto los ingresos como los egresos. Ciertos meses pueden ser buenos, ciertos meses pueden ser malos, entonces siempre va a estar en constante movimiento esas dos cuentas de ingresos e egresos. Nunca, o sea, nunca están detenidas, es una variable que está en constante circulación, digamos, ¿no? Correcto. ¿Alguien más que pueda compartir? Yo le tengo una pregunta, licenciado. Sí. Buenas noches. Mi pregunta es, cuando hablamos de ingresos en relación a una empresa, ¿los ingresos van fuera del margen de ganancia neto o va incluido ahí? Recuerden que los ingresos dentro del estado de resultados, en primera instancia ya hemos realizado en tareas de igual manera, hoy por hoy ya estamos en la fase de que es netamente las cuentas de gestión o el estado de resultados determinado, ¿no?
Los ingresos siempre va a estar, como dijo su compañero, van a estar presentes o latentes dentro de una entidad o a nivel personal también, ¿no? Si tratamos nosotros de hacer un estado de resultados, nosotros prácticamente a nivel personal tranquilamente nos podemos hacer. Partimos desde los ingresos, obviamente, y luego nosotros nos registramos si existen los los costos de venta que se llamaba en primera instancia, luego viene restado ello, viene a brindar una utilidad bruta que se llama, ¿no? Ingresos menos costos de ventas igual utilidad bruta, ¿no? Luego de tener la utilidad bruta, nosotros tenemos que hacer la resta de de los gastos operacionales y gastos de financiamiento, ¿no? Entonces, una vez registrado todos los gastos, restado de la utilidad bruta, nos da ya una utilidad eh, de, antes de impuestos, antes de impuestos y participación a trabajadores. Luego se realiza prácticamente la participación a trabajadores y el impuesto a la renta arroja ya la utilidad neta, perdón, la utilidad neta del ejercicio fiscal. Esa utilidad neta, prácticamente esa es la que yo preguntaba hace un momento, de que prácticamente esa, esa utilidad afecta directamente al patrimonio. En la cuenta patrimonio va a resultados del presente ejercicio, si es del ejercicio actual y si ya son ejercicios acumulados, se va a utilidades acumuladas, ¿no? Y de igual Mm. manera, ¿por qué también afecta si es que al final del ejercicio fiscal arrojó como una pérdida neta? De igual manera se afecta es al patrimonio, porque en la cuenta del patrimonio va la pérdida del ejercicio fiscal. Entonces ahí ya se resta al patrimonio. Por esa razón es que se afecta directamente a la cuenta del estado financiero y a la cuenta patrimonio. El compañero Cor- ahorita mencionaba algo de que hay meses buenos y meses malos y que siempre se Correcto. mantienen circulante. Asumo yo que cuando hay el mes, bueno, ese mes donde hay ese impacto de decrecimiento, por ende me imagino que el ingreso baja y el impacto es más fuerte en los egresos. O sea, empieza a haber salida de capital más que ingreso de capital. Correcto, allí reduciría netamente, como acaban de manifestar, como el capital. Recuerden que el patrimonio también está conformado por la cuenta del capital social. Entonces, en caso de que prácticamente se surta una pérdida ya neta y no tener otras reservas, recuerden que dentro del patrimonio también están los tres tipos de reservas, ¿no? La reserva estatutaria, la reserva legal y la reserva facultativa. Entonces, prácticamente en caso de no tener esas cuentas y tampoco las utilidades retenidas, utilidades del ejercicio presente, utilidades acumuladas, en caso de no tener nada de esas cuentas, solo tener el capital social y nosotros de contar con una pérdida en el ejercicio fiscal, netamente va a ser afectado al capital social. No hay no hay otra fórmula para podernos dar con la ecuación contable. Gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? Vamos a continuar. Acá tenemos un pequeño esquema para que puedan lo que acababa de manifestar hace un momento, la parte teórica. De igual manera, este hecho un esquema bastante fácil, comprensible, para que lo puedan apreciar y despejar las mayores inquietudes que posee dentro de ustedes. Entonces verán los ingresos, lo que acabábamos de manifestar hace un momento, que puede ser por la venta de mercaderías, dependiendo de de la empresa, ¿no?
Aquí esto cambiaría, pero la palabrita ingresos netamente no va a cambiar, ¿no? En ninguna entidad no va a cambiar la palabrita ingresos. Lo que va a cambiar es las ventas de mercaderías, ¿no? Por ejemplo, si aquí estamos tratando de que es una empresa comercial y por eso tratamos de mercaderías o inventarios, ¿no? Si aquí tratáramos, por ejemplo, de una empresa, perdón, de una entidad financiera, por ejemplo, aquí netamente la entidad financiera iría ingresos por intereses cobrados, ¿no? O recaudados. Entonces ahí cambiaría, pero siempre iría la determinación, ingresos por intereses recaudados, ¿no? Si hablamos a nivel de cooperativas o bancos, ¿no? Esa sería la cuenta macro. Luego serían los costos de ventas, como estamos hablando a nivel de empresa de comercial, obviamente tiene los costos de ventas, ¿no? Los costos de transporte, los costos de mantenimiento, todo aquellos irán sumados al costo de ventas, ¿no? Y luego, como le manifestaba, arroja una utilidad bruta, ¿no? La resta del ingreso de las ventas menos las ventas, utilidad bruta, ¿no? Luego de su utilidad bruta se restará todos los gastos administrativos, gastos de financiamiento, gastos de publicidad, gastos de arriendos, gastos, sueldos y salarios, todos aquellos se restarán, ¿no? Y nos arrojará eh, una utilidad antes de impuestos y también participación trabajadores y luego viene la utilidad neta, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Un momentito, ya le continúo. Con respecto a la utilidad, participación, trabajadores, le quiero hacer una pregunta con Sí, respecto al tema de empresas. Lo que pasa es que hay empresas, al menos en el sector de la seguridad, que a veces, por ejemplo, tienen utilidades, pero el rato de que tienen que dividir esas utilidades, como dijo usted, participación trabajador, no suelen hacerlo y lo abarcan como gastos de empresa. ¿Se puede hacer eso? correctamente, como le manifiesta, utilizan figuras y sustentadas a base legal, ¿no? Prácticamente hacen muchas de las empresas grandes lo hacen esto, con el fin de minimizar la participación en utilidades y también con el fin de minimizar el impuesto a la renta, porque eso, o sea, la normativa te respalda prácticamente a nivel institucional. Por eso muchas de las empresas prácticamente ya en el ámbito real y en la práctica, la adquisición de todos los insumos necesarios, ellos tratan de comprar entre el mes de noviembre y diciembre, hacen la adquisición pertinente para trabajar el año subsiguiente. Tienen todo ya en stock para arrancarse sus operaciones normalmente al 1 de enero del 2000 año que venga. Entonces, prácticamente utilizando una figura que, de acuerdo al ámbito tributario, también lo respalda, es, eh, es dable. Muchas de las empresas, las grandes, hacen eso, como le digo, por minimizar el impuesto a la renta, porque ustedes saben de que prácticamente si hace una adquisición y mm, de insumos o suministros de oficina, prácticamente son recursos que la entidad necesita para las operaciones dentro de su producción y prácticamente no lo puede evadir. De O ninguna sea, la manera pregunta, podría controlar. perdón, licenciado, la pregunta se la hice porque, bueno, no todas las empresas lo hacen por adquisición, sino por el tema de evitar que los trabajadores participen de esas utilidades. Segundo, Correcto. la pregunta era porque aparte de las empresas que le digo que he visto que hacen ese tema, hay vuelta, no entiendo lo que usted dice, el tema de la declaración de impuestos, porque hay empresas grandes como las que yo he trabajado
que en cambio tienen incluso hasta petroleras, pero o sea, los trabajadores les dan un goce de las utilidades y es un valor bien alto. Entonces, por ejemplo, si dice que el tema del impuesto a la renta sube más con ese tema y vuelta, ¿cómo ellos hacen? No, no, prácticamente verá, netamente cuando hace ya, una vez que ya tenga la utilidad, que se llama la utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores, se llama esa utilidad. Entonces, de allí, prácticamente, ¿qué lo hacen? Son mecanismos, ¿no? Prácticamente que algunas de las empresas utilizan, por ejemplo, arreglos de edificios, eh, reparación de maquinaria, las empresas utilizan y lo minimizan. Por un lado, le minimiza tanto la utilidad a los trabajadores y tanto el impuesto a la renta. Ellos minimizan porque recuerden que para la cancelación del impuesto a la renta, nosotros en nuestro país tenemos una tabla de acuerdo a escalas. ah, entonces, prácticamente si nosotros ya generamos el gasto sustentable, entonces ya estamos bajo los umbrales. Entonces, eh, acorde a ello, ya tenemos que hacer la aportación en el impuesto a la renta menos. Por ejemplo, si no es lo mismo que una utilidad haya generado, un ejemplo, unos $100,000, ya pongamos un ejemplo hipotético, como utilidad antes de interés de impuestos y participación trabajadores. Si nosotros calculamos el 25% de los $100,000, son $25,000. Entonces, pero si es que utilizan el otro mecanismo, ¿qué tal de los $100,000 que tenían como utilidad hacen la respectiva adquisición, arreglos de, como le manifestaba, de sus edificaciones, instalaciones y todo eso? Entonces, prácticamente ellos demostrarían ya después de haber hecho todo ese gasto, demostrarían con una utilidad de unos $30,000, $40,000. Y si ahí multiplicamos el 25%, ya no es menos para pagar el impuesto a la renta. De igual manera, es menos la participación a trabajadores, porque recuerden que tenemos que para los trabajadores la participación es del 15%. Entonces, el 10% por todos los trabajadores, el 5% de acuerdo a las cargas familiares, que da un total del 15%, ¿no? Entonces, por ende, da menor, pero hay empresas que no lo hacen ese tipo de cosas, también hacen de pagar conforme genera, prácticamente conforme ha generado la institución de acuerdo al ejercicio fiscal. Entonces, ahí es cuando la viceversa, como manifestó usted, prácticamente que cae una buena utilidad, una buena participación para el trabajador. Entonces, ya son políticas internas que operan y de acuerdo quién esté al frente como administrador, porque recuerden que quien toma esas decisiones es en primera instancia la gerencia, luego los superiores, en este caso el nivel directivo, ¿no? Ellos son quienes toman la decisión sobre las utilidades y a cómo esté el ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? Estamos llegando ya a la parte final. Como conclusión de las cuentas de orden, es uno de los pilares muy fundamentales para la evaluación empresarial. Las cuentas de gestión o de resultados están netamente compuestas por los ingresos, egresos, costos y gastos. Constituyen la herramienta muy dinámica de la excelencia para medir la eficiencia operativa y verdadera, la capacidad de generar generación de valor de una entidad en un periodo determinado, como le acabamos de manifestar. Esto puede brindar una utilidad o una pérdida, ¿no? Dentro de la empresa, o también, como le manifestaba, a nivel personal, también nosotros podemos hacer un estado de resultados, ¿no? Para llevar el control de nuestros ingresos, ¿no?
¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Bueno, señores estudiantes, hemos llegado a la parte final. Ha sido un gusto y un placer. Esta es la última semana de la manera sincrónica el encuentro que tenemos y la próxima semana tendremos el examen. También quisiera de que de igual manera sigan trabajando en el portafolio estudiantil. El examen, obviamente aún no tenemos el horario correspondiente. En cuanto proporcione la coordinación, el horario, yo le estaré haciendo llegar oportunamente acá al señor presidente, para que pueda compartir. El examen va a consistir de 10 preguntas, se va a subir como los test que hemos venido realizando sobre 5 puntos, y los otros 5 puntos va a ser 2 preguntas de manera oral en el horario establecido, ¿no? De esa manera se va a desarrollar el examen. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas las noches. preguntas que van a ser en el horario de clases es a partir de la semana 9, desde la semana 9 para poder estudiar. La guía metodológica tienen que repasar toda la guía. Este examen es de todo parcial, ¿no? Toda la guía tienen que repasar y de ahí van a nacer las preguntas tanto para el test que se va a estar en la plataforma y tanto para las preguntas de manera oral. Gracias. Creo que no vamos a tener inconvenientes porque me ha dado a conocer que en los test no hemos tenido problemas de ninguna manera. De igual manera va a ser solo preguntas bien contundentes y rápidas. No tardaremos en cada estudiante exagerar unos 2 o 3 minutos exagerado. Seremos muy puntuales. Solo lo que se pide es de que revisen la guía metodológica. Van a ser preguntas de igual fáciles, ¿no? Para que puedan ustedes desarrollar y no tener ningún inconveniente, ¿no? ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? De seguro el examen es en el horario habitual de las tutorías. No creo que haya cambio drástico, ¿verdad? Me asumo que sí, porque en el primer parcial de igual manera era en el horario académico mismo. Entonces, ojalá no haya cambios como le manifiesta. Y pues nos encontraremos a esa misma hora y nos podremos realizar la evaluación. Ingeniero, buenas noches. ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo serían las preguntas orales? Ya, un ejemplo, por ejemplo, de las preguntas orales. Disculpe, ¿quién era la persona que intervino, por favor? A Katy. Ya. Katy, por favor, mencione las cuentas principales del estado financiero. Con 3 palabras ya estamos, ¿no? Así de fácil. Activos, pasivos y patrimonio, ya. No, no hay más. Ok, gracias, ingeniero. De esa manera, o sea, va a ser, no. Por eso le digo, eh, razonablemente den una lectura de la guía metodológica y con eso no tendremos inconvenientes. Podría ser, por ejemplo, eh, ¿dónde registramos los egresos? ¿En el debe o en el haber? Fácil, ¿no? Así más o menos. ¿De acuerdo? Bueno, señores estudiantes, si no tenemos más preguntas y más inquietudes, eh,
quedaría agradecerle la presencia, el, el tiempo que han dado para estarnos acá conversando y desarrollando la asignatura de contabilidad. Muchos éxitos y le deseo buena suerte para la semana que viene. En todas las asignaturas puedan desarrollar de la mejor manera sus exámenes. Jonathan, tiene levantado la mano, por favor. En la última tarea, licenciado, ¿eso es a mano o hay que hacerlo como tipo de documento? Porque no dice en la rúbrica. A mano la tarea, por favor. Ok, No, gracias. no es tan amplia esa tarea. De igual manera le he puesto cortita para que puedan. Lo importante es de que ustedes comprendan, ¿no? Comprendan, porque la contabilidad, si es que nosotros la ponemos de un lado difícil, pues no vamos a lograr entender. Por eso le he dado lo más esencial y lo más práctico que ustedes puedan comprender, ¿no? Con, con cuentas simples, las cuentas complejas vendrán en el siguiente parcial, cuando tengan, creo que tienen contabilidad 2 allí ya practicarán con las cuentas ya compuestas, ¿no? Entonces, donde hay la participación de tres o más cuentas, ¿no? Dentro de las transacciones. ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? ¿Cuánto tiempo va a activar el examen? O sea, activa el examen y de ahí mismo nos conectamos al Zoom No, para la no, oral o cómo. no, de ninguna manera. El examen oportunamente yo le daré un tiempo, tal como hemos venido haciendo los test, ¿no? Recuerden que los test a veces yo he activado ya el día lunes, ustedes han podido realizar hasta sábado en la noche. Algo similar, ¿no? Con lo que va a ser en la plataforma. Solo la parte de lo que es el oral, eh, nos conectamos en el horario indicado y, y prácticamente nos vamos rindiendo, no tardaremos, como lo dije, de 2 a 3 minutos y el estudiante rinde el examen y tranquilamente puede abandonar la sala y continuar con sus actividades, no tendríamos inconvenientes. Ok, ingeniero, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? Ingeniero, en el examen, ¿cuántas preguntas van a estar? 10 van a estar de opción múltiple, tal como hemos venido desarrollando en los test. 10 y van a valer 5 puntos. ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? Recuerden que toda la plataforma ya tienen sus notas hasta la semana 13. Em, Obviamente la 14 y la 15 eh, ya en la próxima semana ya tendrán todas las notas para que puedan de igual manera seguir revisando y oportunamente cualquier inconsistencia o falencia estamos a las órdenes para eh, podernos subsanar las observaciones. ¿De acuerdo? No tenemos más preguntas, inquietudes. Muchas gracias, señores estudiantes. Una linda noche para todos. Una excelente noche, licenciado. Gracias. Igualmente, ingeniero. Gracias, licenciado.